Tenemos en la línea telefónica a uno de los personajes más importantes en los últimos años en la cultura, promotor de la lectura, escritor, historiador, comentarista, cronista, político, activista. De todo le ha hecho el maestro Paco Ignacio Taibo II, que bueno, ahora está de director general del Fondo de Cultura Económica y bueno, ha sido criticado incluso en la ONU porque puso a disposición gratuita, así como lo escucha usted, muchos libros digitales en la página del Fondo de Cultura Económica y nos da mucho gusto saludarlo. Maestro Paco Ignacio Taibo. La crítica no era de la ONU, compadre. La crítica era una crítica generalizada que hacía un departamento de la ONU a los que teníamos proyectos de gratuidad. Yo creo que se equivocan. Cuando regalas libros, creas lectores y no estorbas para nada el proceso de compra posterior. Si alguien se engancha con un lector, lo va a seguir más tarde. Pero además, cada vez que regalamos un libro, pedimos permiso a los autores. No se hace al margen de los autores. Y todos los demás libros que estamos leyendo pagan rigurosamente sus derechos autorales. Que eso sería el daño patrimonial al autor del libro, obviamente. No, pues ¿cuál daño? Estamos pagando, pues no sí. hay daño ninguno. Al contrario, es un beneficio. Y cuando regalas un libro, pues lo negocias con el autor. Dices, oye, vamos a regalar este libro, ¿estás de acuerdo? Dices, sí, pues vamos. No, pues no lo hacemos. Pues sí, hay una voluntad. Maestro, ¿cuál ha sido el mayor reto en estos últimos meses, usted como ahora ya promotor directamente dentro de una dependencia gubernamental, porque decían que México no era un país de lectores? ¿Cuál es su opinión? Pues es una visión parcial. Es cierto que teníamos grandes rezagos en la lectura, pero ponernos a decir que en México no se lee, no funciona. Lo que hay que hacer es encontrar las claves de por qué algunos sectores que podrían leer no están leyendo y atacar por ahí. Iniciamos, antes de que el COVID nos frenara en seco, planes de contacto con todas las escuelas normales del país. Hicimos fomento a la lectura prácticamente con millares de personas. Llegamos a lugares donde no había una librería, en Veracruz, en Chiapas, en Oaxaca, en Sonora. Ahí se trataba de ver por qué, si había gente que podría o querría leer, si descubriera el placer de la lectura, por qué no lo hacía y cómo demonios ganarlos. Entonces el problema es no tanto quejarse del bajo nivel de lectura por placer, no por obligación, que teníamos en nuestro país, sino empezar a motivar a la incorporación a la lectura, jóvenes sobre todo, y adultos mayores que estaban volviendo a leer, eran bien importantes. En los tianguis, en los tendidos, en las operaciones del librobús, encontramos muchos adultos mayores que están regresando a la lectura. El gran plan, el gran trabajo que ha hecho ahí, hay que rescatarlo y mencionarlo y hacerlo llegar a la gente. Estos pues pequeños... Estamos, en cuanto podamos salir a la calle, volveremos a tener operaciones como las que tuvimos. Piensa que solo en estos meses de COVID hemos regalado más de 500,000 de libros. Se dice rápido, ¿no? Sí, pero son muchos. Y este gran reto que hizo, son muchos. Esta gran colección de pequeños libros, estas publicaciones que hizo el Fondo de Cultura Económica, que son maravillosas. Yo ya llevo como 3, entre ellos Apuntes para mis hijos, del mismísimo Benito Juárez. ¿Estás hablando de la colección Vientos del Pueblo? Sí, señor, por supuesto. Pues es una colección que nos ha permitido llegar por los precios bajísimos a sectores que antes no se llegaban. Sí, esa colección yo creo que tenemos que rescatarla y ponerla a disposición de muchos mexicanos. Y por cierto, maestro, le tengo 2 mensajes. Uno, de parte de la Sociedad Sonorense de la Historia, que le ofrecen, entre otras cosas, me decía Juan Carlos Holguín, el doctor en Historia, el establecimiento, el edificio que alberga ahí en Hermosillo, la Sociedad Sonorense de Historia, para que se ponga a disposición del Fondo de Cultura Económica y hacer llegar muchos libros a los sonorenses, porque no hay en Sonora un lugar, una distribución. Bueno, teníamos previsto iniciar una nueva librería, pero se suspendió ahora con la situación que estamos viviendo en Obregón. Sí.
En Obregón, pero en Hermosillo. Sí, teníamos ya todo el proyecto para iniciarla en estos meses. Correcto, pues ahí tiene el ofrecimiento de la Sociedad Sonorense de Historia. Se les agradece, tomo nota. Perfecto, y en Caborca el presidente Librado Macías le ofrece un local en el Museo Histórico frente a ese templo maravilloso, testigo de la defensa nacional. También aquí les ofrecen otro espacio, ¿eh? Pues agradece de nuevo. Lo que pasa es que en estos momentos la apertura de nuevas librerías está pospuesta. No podemos abrir las que tenemos todavía. Maestro, ¿cuál ha sido el gran reto y hacia dónde va? Independientemente del COVID, hay que pensar que esto en algún momento pasará. Ya tuvimos el gran reto es de veras crear una república de lectores, o sea, incorporar a la lectura activa por placer a millones de mexicanos. Esa es la batalla. Desde muchas esquinas, difusión, divulgación, distribución, nuevos mecanismos para llegar a la gente, editorial, nuevas colecciones. En eso estamos. En cuanto podamos volver a la calle, la vamos a tomar. Muy bien, maestro, ¿algún otro comentario? ¿Qué le dice el presidente de los resultados que ha tenido el presidente Andrés Manuel López Obrador? Hasta ahora hemos tenido un gran aliado en el presidente de la República, que cada rato habla de nuestros libros. Sí, a él le encanta la historia, ¿eh? Al presidente, lo que sea cada quien, le encanta y sus referencias siempre son históricas y le gusta mucho el tiempo de la reforma, de esta gran batalla entre conservadores y liberales, ¿verdad? Este periodo. Maestro, ¿algún último comentario? Qué gusto saludarlo. La verdad estoy muy emocionado en entrevistar a un personaje de su calidad y su calidez. Es un gusto, maestro, poderlo saludar. ¿Algún último comentario, una recomendación a los sonorenses? Muchas gracias a ustedes. Esperamos vernos pronto por ahí. Muy bien, una recomendación de lectura. ¿A qué página pueden entrar? ¿A dónde podemos acudir? Híjole, no me hagas esto a estas horas de la mañana, que estoy en plena discusión sobre unas nuevas portadas y un libro que estamos corrigiendo. Pero, ¿sabes qué? No hay un libro para todos los libros son diferentes. Sí. Y en ese sentido hay que buscar, cada uno tiene que buscar su caminito hacia la lectura, que lo ilumina, le da placer, lo pone de buenas. Sí. Sí. A veces los libros son como la comida, maestro. Hay que saber escoger bien. Exactamente. Muy bien, maestro. Pues muchísimas gracias. Qué gusto saludarlo y un placer escucharlo. Un abrazo. Hasta luego. Hasta luego, maestro. Muy amable. Pues, ¿qué les pareció la llamada con el maestro Paco Ignacio Taibo? Que dice, en México tenemos que criar lectores por placer, no por obligación, y yo creo que eso es fundamental. Las cosas que se hacen con amor, con gusto, se notan, y las que no, también se notan. Así que la invitación es a leer, hay que buscar los libros que a uno le van gustando, y de verdad, no es requisito que usted tenga que empezar con el ingenioso Hidalgo o Don Quijote, no. Tiene que empezar con lo pequeño, con lo que a usted le atraiga. Es una recomendación muy básica. Y hay que leer, aunque sea el Condorito. Alguien decía, oye, el Condorito es genial. No tiene una sola falla en su ortografía. Es genial, tiene una sintaxis muy clara para contar chistes en poquitas palabras, con muy poquitas letras, tiene su chiste. Entonces, por supuesto que la lectura es el alimento del alma. Suena trillado, pero es la mera verdad. Volvemos después de esta muy breve pausa.